Bueno, buenos días, compañeras y compañeros, colegas de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Primero que todo, agradecerles profundamente por este espacio que nos están compartiendo y también toda la colaboración en este taller de seguridad alimentaria y nutricional en el contexto de la Rectoría del Ministerio de Salud. Vamos a dar inicio con la bienvenida. En un primer momento le voy a dar la palabra a la profesora Viviana Esquivel. Ella es la directora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Muy buenos días, definitivamente felices de tenerlos y tenerlas esta mañana en nuestras instalaciones. Como Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, hemos dado prioridad a este tema, a la temática de seguridad alimentaria nutricional, y definitivamente ustedes en representación del Ministerio, ¿verdad?, fungen un rol fundamental para la toma de algunas decisiones y políticas que nos ayuden a colaborar y ayudar a contrarrestar la inseguridad alimentaria nutricional de las diferentes poblaciones. Ayer les mencionaba al anterior grupo los problemas que no solo estamos teniendo con los niños, las mujeres embarazadas, los problemas económicos, sociales, incluso el riesgo que hay. Ahora estamos viendo mucha delincuencia y demás, pero que tampoco dejemos de visualizar la inseguridad que están viviendo nuestros adultos mayores. Entonces, yo también los instaba a trabajar en eso. Y lo más importante esta mañana, en que volvamos a visualizar, y es nuestra intención como Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, volvamos a visualizar la existencia de la COSAN, ¿verdad?, como parte integral del país, porque necesitamos unirnos para tomar decisiones, ¿verdad?, y generar nuevas políticas o volver a reactivar esas políticas públicas que nos permitan abordar toda la serie de necesidades que estamos teniendo en el área de seguridad alimentaria nutricional. Podría dedicar toda la mañana a hablar de eso, pero no podemos dejar de pensar en el cambio climático, ¿verdad?, en las poblaciones vulnerables, en nuestros agricultores y demás. Entonces, nuevamente, esta es su casa. Bienvenidos sean. Como Escuela de Nutrición nos comprometemos a seguir formando y trabajando en alianza. Y sí les tengo que dar un aviso. Van a escuchar a las 10 de la mañana una sirena horrible. Creo que les avisaron. Una sirena muy fuerte. Con mucha tranquilidad nos vamos a retirar por la ruta de evacuación. Es a estas gradas. Vamos a salir despacio, como en filita india, y se van a trasladar al punto de seguridad que está allá afuera. Los va a guiar las profesoras de la escuela. Este es un plan nacional. Hoy hay una necesidad, un simulacro nacional, y ya nosotros tenemos puntos de salida y demás. De verdad que muy agradecidos. Esta es su casa y lo que ocupen estamos a su servicio. Que pasen linda mañana. Gracias. Muchas gracias, profesora Viviana. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a la nutricionista Raquel Hernández. Ella es consultora de la FAO de Costa Rica, está conduciendo y coordinando todo un proyecto de seguridad alimentaria y nutricional en el país. Y bueno, y también es la nutricionista de la Municipalidad de Santana. Entonces, en este momento ella va a dar la bienvenida también como parte de la FAO. Bueno, muy buenos días. En efecto, hoy digamos que tengo los dos sombreros bien puestos, ¿verdad? Es un gusto y desde la FAO muy contentos de que acudieran a este llamado. Estamos trabajando en lo que les decimos una activación de los engranajes que promueven la seguridad alimentaria nutricional en nuestro país, desde los diferentes actores que son muy importantes, y ustedes son uno de esos. Así que muchas gracias por venir. Los que estén pendientes de refrigerio pueden pasar al comedor todavía. Y esperemos que sea una actividad de mucho provecho, en donde todos nos vayamos con esa semillita, con esa inquietud para seguir trabajando la seguridad alimentaria nutricional. Muchas gracias, Raquel. Bueno, ahora aquí la doctora Mónica Gamboa nos está acompañando por Teams. Muy buenos días a todas y todos. Las disculpas del caso porque en mis planes estaba acompañarlos presencialmente. Sin embargo, estamos acá con un tema de la Política Nacional de Salud y pues fui convocada a una reunión que me impide estar en la totalidad de la actividad. Muy complacida porque yo creo que este espacio se generó con la idea de sensibilizar la importancia de las acciones que favorezcan en la seguridad alimentaria, desde el accionar de los niveles regionales, ¿verdad? Que al final vemos esa conducción para el nivel local y para nuestros actores tanto a nivel regional y local.
Espero que sea de mucho provecho, que sea como lo planteamos hace un par de meses atrás, el inicio de un fortalecimiento del tema de la seguridad alimentaria, de las políticas en este contexto, y pues que hagamos una armonía en todos los niveles de gestión, en los 3 niveles de gestión a nivel institucional, pues lo más armonizado posible, para ir muy de la mano y trabajando con los actores. Entonces, por acá me voy a mantener mientras inicio la otra reunión, y en lo que pueda colaborar con todo gusto. Gracias a la UCR por facilitarnos el espacio, a la FAO por todo el apoyo y la logística que nos están brindando, y por supuesto a los compañeros que nos acompañan de las diferentes regiones, porque sé que es un sacrificio en el contexto de los que vienen muy de lejos, ¿verdad? Pues tener que madrugar para estar en una actividad presencial. Entonces, muchos éxitos a los compañeros, y por supuesto, Carol, a Wesley, a Romano y a Lady como equipo organizador. Gracias y feliz día. Bueno, vamos a contextualizar un poco el taller. Como objetivo general es desarrollar un espacio que permita sensibilizar sobre la importancia de las acciones que favorecen la seguridad alimentaria y nutricional a nivel cantonal, regional y nacional, así como el compartir experiencias en su implementación e incidencia política en el país. Este taller está dirigido a los jefes de planificación de nivel regional y también los enlaces de planificación y otros actores sociales que hayan también enviado la invitación. Bueno, la coordinación de este taller, como ya bien sabemos, es de la Unidad de Planificación Sectorial de la Dirección de Planificación del Ministerio de Salud. Sin embargo, el Ministerio de Salud se unió también tanto con la Escuela de Nutrición como con la FAO, que son instancias que están promoviendo acciones en el nivel local, tanto desde los municipios como en las comunidades. Así que lo que estamos haciendo es unir esfuerzos para poder lograr nuestro objetivo común, que es fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional en el nivel local. Los colaboradores entonces de este taller es la FAO, la Escuela de Nutrición, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que también la compañera no nos pudo acompañar, pero ha estado también activamente con la coordinación. La agenda del taller, bueno, ahora vamos a dar inicio a las presentaciones, donde en un primer momento la profesora Shirley Rodríguez nos va a hablar sobre la seguridad alimentaria y nutricional, el fenómeno multicausal y evolución del concepto, dimensiones de la SAN. Posteriormente, la profesora Marianela Zúñiga, ella nos va a hablar sobre la gobernanza en SAN. Nos va a tocar temas muy importantes como todo el tema de los pilares en SAN y también los mecanismos de coordinación y actores sociales. Después ahí vamos a tener unos 10 minutos, pusimos del simulacro, esperemos que no sean más. Posteriormente regresamos nuevamente a la sala y ya empezamos a hablar un poco sobre los antecedentes del trabajo de la SAN a nivel local del Ministerio de Salud con el compañero Romano González, donde va a hablar sobre la estrategia para la promoción y mejoramiento de la sala en el nivel local, es todo el tema de los COSAN. Luego también yo les voy a dar unos resultados preliminares del diagnóstico, del inventario de los COSAN que hicimos recientemente, y posteriormente viene ya un espacio de compartir experiencias, donde vamos a compartir experiencias de la SAN desde la municipalidad con la compañera Raquel Hernández, ya luego también una experiencia de SAN, ya a nivel del Ministerio de Salud, pero también trabajando en conjunto con la municipalidad de Santa Bárbara Heredia. Luego está el compañero Víctor González, que nos va a hablar sobre la experiencia de SAN a nivel local, que él toda su experiencia a nivel de corredores. Va a haber un espacio de preguntas, el almuerzo. Después del almuerzo vamos a tener todo un trabajo grupal para la propuesta de identificación de funciones rectoras en SAN. Va a ser un espacio para compartir, construir en conjunto, generar ideas y opiniones al respecto que nos permitan definir estas funciones rectoras que tanto necesitamos, y finalmente una plenaria y cierre de la sesión. Entonces, bueno, vamos a iniciar entonces la presentación de la profesora Shirley y vamos a compartirla. Gracias. Bueno, vamos a hablar de un tema que en lo particular me apasiona
comparto ese entusiasmo con varias compañeras de la escuela. Lo que les voy a presentar es un trabajo que hemos venido construyendo de forma conjunta. Ha sido un aprendizaje también, así como el concepto de esa evolución, ¿verdad? Así hemos ido también nosotros amadureciendo en ese trabajo, en el estudio y en la acción en seguridad alimentaria y nutricional. Realmente los abordajes que se hagan en SAN, ¿verdad? Va a depender de muchos factores, principalmente porque hay muchos organismos de cooperación que han venido trabajando sobre ello, pero también porque hay acciones también regionales y nacionales al respecto, porque los contextos de los países son muy diferentes, entonces la forma como se operacionaliza en los países depende de ello también. Otro aspecto muy importante es porque la SAN se torna objeto de política pública, entonces pasamos por un ámbito político muy fuerte sobre cómo se acciona en ella, y lo otro es porque ha habido una evolución del conocimiento muy grande. Y a partir de esa evolución de conocimiento que vamos a ir viendo en esta lámina que resume un poquito, ¿verdad? También ha sido la construcción de esa noción. Entonces vemos que la primera vez que se habla de seguridad alimentaria estuvo después de la Primera Guerra Mundial, entre las guerras mundiales en 1945, cuando se pensaba que la seguridad alimentaria estaba asociada a una seguridad nacional, que fue cuando hubo todo el problema, ¿verdad?, de hambruna a raíz de las guerras. Entonces se pensaba en esa noción, y esa noción estaba asociada a la necesidad de aumentar la disponibilidad de alimentos. Entonces, todas las estrategias que hubo, ¿verdad?, fue en ese sentido. Entonces, en promover la productividad de alimentos y promover, ¿verdad?, mayor cantidad de alimentos. Para ello también se generó toda una estrategia internacional, ¿verdad?, que fue la generación de la ONU, la FAO, ¿verdad?, la UNICEF, ¿verdad?, que comenzaron a trabajar desde diferentes acciones para abordar el problema. También se identifica las hambrunas, ¿verdad?, y las deficiencias asociadas a ello, ¿verdad?, en los 40 también. Entonces, la necesidad de promover alimentos y alimentos que fueran a un bajo costo, que permitieran el consumo de esos alimentos en la población. Entonces, el enfoque productivista, ¿verdad?, estaba asociado a un marco de conocimiento cartesiano, donde cada disciplina trabajaba, ¿verdad?, aportando su conocimiento para que los agrónomos, ¿verdad?, aumentaran la productividad, los otros aumentaran la tecnología, etcétera, pero de una forma como separada. Se genera toda la estrategia de modernización de la agricultura, ¿verdad?, para promover esa producción, y tenemos muchos alimentos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Verdad? Ya en la década de los 70 se comienza a dar cuenta, nos damos cuenta, ¿verdad?, que a pesar de que hay una alta disponibilidad de alimentos, las hambrunas continúan. Entonces, la solución no fue aumentar la productividad solamente. En esto hubo un gran esfuerzo de Amartya Sen para demostrar las desigualdades que habían y que el acceso estaba limitado, ¿verdad?, a esas posibilidades de las familias de adquirir ese alimento. Entonces, se introduce otro pilar que es el acceso. En el caso de la FAO, también refuerza la estabilidad en el sentido de que la producción o la disponibilidad tenía que darse de forma constante. En los años surge también en el ámbito del conocimiento la agroecología, desde un pensamiento más sistémico y toda la influencia de ese pensamiento sistémico en el cual tenemos que visualizar los problemas como un sistema. ¿Por qué? Porque lo que sucede en un ámbito va a tener una influencia en el otro y así va a ir repercutiendo, ¿verdad? Y son cosas que debemos considerar. Entonces, la agroecología parte fuertemente de ese pensamiento y se introduce en toda esa corriente. A partir de ahí viene también todo el enfoque de sustentabilidad, que viene de diferentes vertientes, una más economicista, la otra más biológica, ¿verdad? Sin embargo, la biológica nos indica la necesidad de considerar dimensiones social, económica, política, ambiental, cuando estamos pensando en los
ámbitos de desarrollo. Entonces, ya en los años 90, ¿verdad? Ya tenemos la disponibilidad, el acceso, consumo, como pilares de esa definición. ¿Qué pasa también en esa época? Bueno, se da todo el análisis de la multicausalidad de la malnutrición y entonces el enfoque de seguridad nutricional surge como una corriente muy fuerte y en el caso nuestro, el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá tiene una fuerte influencia, ¿verdad?, sobre esa noción y ese concepto. Entonces, se define ya la seguridad alimentaria y nutricional, ¿verdad?, donde se integran los 4 pilares: disponibilidad, acceso, consumo y utilización biológica. ¿Qué pasa además, verdad? Además, en estas corrientes en el 96 también surge como un movimiento social sobre la soberanía alimentaria. O sea, que no solamente tener seguridad, o sea, que los alimentos estén disponibles, sino que también tenemos derecho como pueblos, como naciones, a decidir sobre cómo queremos alimentarnos, cómo queremos, de dónde queremos que vengan los alimentos, ¿verdad? Y es una corriente muy fuerte que para algunos autores, ¿verdad?, y en el caso nosotros nos apropiamos de ello, debe estar como un principio fundamental de la seguridad alimentaria y nutricional. También hubo grandes avances en la parte de derechos, ¿verdad? Y el derecho humano a alimentación adecuada se pone también como un principio. Entonces, no solamente, ¿verdad?, que haya disponibilidad de alimentos en el ámbito, sino que tengamos capacidad de accesarlo y que ese alimento que estamos accesando sea nutricionalmente adecuado para la población. Entonces, hay unas concepciones, ¿verdad?, internacionales, etcétera, pero es los países donde se operacionaliza a través de las legislaciones o las acciones que hayan a nivel nacional y principalmente a nivel local, porque realmente podemos tener muchas políticas a nivel nacional, ¿verdad?, que si no logramos esa operacionalización a nivel local, difícilmente tenemos las acciones, ¿verdad?, y un impacto importante. Igual ha sucedido con las políticas. Esa es una lámina de la profesora Marianela Zúñiga, ¿verdad?, donde ella hace un análisis del tipo de políticas que se comienzan a dar en los diferentes periodos, ¿verdad?, que es una corriente, si vemos, es muy similar a todo aquel pensamiento, donde primero van una serie de políticas del 45 hasta el 70, en relación con esa noción de seguridad alimentaria, unas políticas productivistas. Después tenemos ya la noción más integral de SAN, las políticas que van ahí es asistenciales, tenemos personas pobres o familias muy pobres, desnutridas, entonces vamos a generarle, a brindarles insumos, ¿verdad?, para mejorar su alimentación, etcétera. Y después ya a partir del 2000 se ve que esas políticas deben ser sistémicas, o sea, tenemos que permitir avanzar en ese proceso. No podemos seguir pensando en que vamos a dar políticas asistenciales, sino que ocupamos buscar el desarrollo humano de las personas. Entonces tenemos que avanzar hacia políticas más integrales. En el caso de Costa Rica, como yo les dije, la influencia del concepto estuvo por el INCAP, ¿verdad?, en el cual define la seguridad alimentaria y nutricional como un estado en el cual todas las personas gozan en forma oportuna y permanente de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan en cantidad y calidad para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que ayude al logro de su desarrollo. Como pilares, entonces, el INCAP establece 4, que son los que nosotros hemos asumido desde la unidad académica, desde la escuela, pero también que a nivel nacional hemos asumido, que es la disponibilidad, el acceso, consumo y utilización biológica. Tiene diferencia con la FAO. La FAO establece 4 también, sin embargo, tienen una leve diferencia. La FAO establece los pilares de disponibilidad, acceso, utilización biológica, anterior, y la estabilidad como un cuarto principio. Entonces, como disponibilidad es la cantidad de alimentos que existe a nivel nacional, ¿verdad?, para que las familias tengan acceso de esos alimentos.
desde un principio más de soberanía alimentaria es, entonces, ¿quién está produciendo esos alimentos? ¿De dónde vienen esos alimentos? ¿Qué implicaciones está teniendo eso en la economía local o nacional, verdad? Desde el acceso, estamos pensando en las posibilidades y capacidades que tienen las personas para adquirir los alimentos. Ahí influyen dos aspectos importantes. Uno es el físico, que son para poblaciones muy alejadas, ¿verdad? O donde las carreteras tienen dificultades, que no llegan los alimentos. Y la otra, los económicos, que es el factor determinante, ¿verdad? O sea, las familias pueden adquirir esos alimentos, es una adquisición real o están disponibles en el mercado, sin embargo, las familias no tienen acceso directo a ellos. Y el consumo, ¿verdad? Que vincula en las costumbres y prácticas de alimentación, o sea, la forma de seleccionar, almacenar, preparar, distribuir los alimentos dentro del hogar. Y la utilización biológica, que nos compete demasiado, ¿verdad? Que son las condiciones en que se encuentra el cuerpo, que le permite utilizar al máximo esas sustancias nutritivas que está consumiendo. Entonces, eso va a depender grandemente de la salud de las personas. Entonces, partimos de esos 4 pilares y de ahí se ha venido trabajando. Para RACE ya en el 2010, ¿verdad? Habían objetivos muy consensuados desde toda esa discusión internacional, incluso hasta en las disposiciones locales, que era la eliminación del hambre y de la desnutrición, la adecuación cultural de los sistemas alimentarios y el derecho humano a la alimentación adecuada como un principio fundamental. Pero que también había un gran desafío, que era incorporar los problemas políticos, sociales, culturales, económicos y ambientales en sus horizontes. O sea, la articulación con la sustentabilidad y sus dimensiones. O sea, la idea de la noción de sostenibilidad y pensar entonces la seguridad alimentaria como un promotor de sistemas alimentarios sostenibles y cumpliéndose además dentro de ese contexto. Entonces, ¿por qué razón? Porque realmente el modelo económico, digamos que es el imperante que está actualmente, ¿verdad? Que es producir alimentos en cualquier lugar y trasladar esos alimentos a los países que lo necesitan, ¿verdad? Transformar los alimentos, generar productos a partir de alimentos naturales, productos que no tienen ninguna similitud con el original, ha generado una serie de efectos en las diferentes dimensiones. En el caso de lo sociocultural, ¿verdad? Se habla de la exclusión de agricultores, los que podían formar parte de ese modelo capitalista, ¿verdad? Participaban y los que no comenzaron a transformarse, ¿verdad? En peones agrícolas, ¿verdad? Y a cambiar sus tierras para mejorar sus condiciones. La migración que se dio en todo ese proceso y se da campo-ciudad, lo vemos muy frecuentemente en Cotobruz, por ejemplo. Ahora que estuvimos estudiando y estamos estudiando allá, las familias lo que desean es que sus hijos se vayan a hacer guardas en la capital, ¿verdad? Esa es su noción de vida. ¿Por qué? Porque no es una opción ser agricultor, ¿verdad? O sea, las condiciones con las que ellos pasan no es como una opción real. La estigmatización del campesino de atrasado, ¿verdad? Lo valioso del que tenía máquinas, el que tenía todo el equipo, ¿verdad? El que generaba todo ese procesamiento. Y además, una valorización de un estilo de vida urbano, ¿verdad? Entonces, hay una idealización de ese espacio. En el caso ambiental, ¿verdad? Que fue, creo que el detonante, ¿verdad? Donde se ven todos los movimientos sociales de ese modelo, fue la erosión de los suelos, la contaminación y alteración de equilibrios por insumos químicos, destrucción y conversión de hábitats naturales, la pérdida de la biodiversidad y erosión genética y la extinción de miles de especies. Desde la parte tecnológica, ¿verdad? Hay y hubo, ¿verdad? Un uso extensivo de agrotóxicos, el uso de semillas híbridas y más recientemente genéticamente modificadas, una dependencia inmensa del petróleo y de sus derivados, el predominio de cultivos de ciclo corto, y la deforestación y eliminación de polinizadores. Y en el aspecto alimentario, ¿verdad? El problema del hambre continúa,
y sigue aumentando, o sea, nunca le hemos podido dar una solución a esa situación. Hay un cambio en la oferta de alimentos y ese cambio en la oferta de alimentos ha sido como padronizada. Llegamos a un país y encontramos los mismos productos que hay aquí. Entonces, aquella identidad que estaba asociada a los pueblos, a los países, ya difícilmente la encontramos, ¿verdad? Hay mayor riesgo de la presencia de sustancias químicas en los alimentos. No hay esa trazabilidad o difícilmente podemos nosotros manejar esa trazabilidad. Comienzan a hacer los sellos, ¿verdad? Las certificaciones, las que comienzan a dar esos mecanismos de calidad, la estandarización de la dieta, ¿verdad? Comenzamos a tener padrones de alimentación muy similares y muy similares los indicadores que esa dieta está dando en los diferentes países. Y la malnutrición en la pobreza y en la riqueza. Eso siendo muy doloroso, ¿verdad? Incluso en familias tenemos a veces desnutrición y obesidad en el mismo espacio. Entonces, la complejidad de manejo es increíble. Entonces, sí, claro. Buenos días. Catherine Solano del área rectora de la sede regional de la Pacífico Central. Mi pregunta es si en el ámbito ahí sociocultural está tomado en cuenta el tema de la pobreza, del acceso a los productos, porque nosotros hablábamos con la compañera que la situación económica de nuestras regiones, donde hay tanta pobreza, desempleo, esto ha limitado muchísimo el acceso a los bienes y servicios. Entonces, me preguntaba si ahí, dentro de este componente sociocultural, iba incluido este elemento, porque no solamente hay esa migración, en el caso nuestro, que no es una zona, sí hay agricultura, un poco más de ganadería en la parte pacífica, pero es más como la pesca, ¿verdad? Esto de la migración no es tan significativo como en otras regiones. Y esto genera también que la gente quede en el lugar y las familias pequeñas, ¿verdad? Las nucleares van haciéndose cada vez más grande y van agravando aún más el problema de la pobreza y de la adquisición a los bienes y servicios. Y por supuesto que a pesar de que hay acceso a la escolaridad, ¿verdad? Porque hay centros educativos y veíamos el caso de las islas, ayer que estábamos en el tema de violencia, el acceso a las diferentes islas, el acceso también a los servicios básicos, cómo todo esto limita el poder cumplir con la adquisición de productos o tener una alimentación adecuada que prevenga toda esta parte que hablaba de los problemas de salud propiamente de la biología humana, ¿verdad? Y el tema también de migrantes que llegan a nuestra zona porque llegan a época de zafra y tal vez quedan ahí, es que también se han identificado en vigilancia, que de hecho por eso hoy la compañera de vigilancia de la salud me acompaña, es que hay enfermedades que antes no estaban identificadas y que ya ahora son de reporte obligatorio, que tenemos incidencia en nuestra región. Por eso preguntaba ahí esa parte. Muchas gracias, Catherine, por su comentario, muy valioso. Sin embargo, les voy a pedir el favor que por un tema de orden con la agenda, los que son comentarios y preguntas los vamos a dejar al final de cada presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Realmente, esto es lo que nos lleva a la SAN, a mirar los contextos locales, regionales, para poder tomar las decisiones de una forma más integral. Exactamente. Aquí es un marco como más general, ¿verdad? Pero realmente así es. Entonces, ¿cuál es el abordaje que hemos tenido nosotros desde la escuela y la que creemos, ¿verdad?, que podría tener mejores impactos en las acciones que hagamos? Bueno, entonces, la SAN
desde sus 3 principios, ¿verdad? Que serían la soberanía alimentaria, el derecho humano a la alimentación adecuada y la búsqueda del desarrollo humano. Con ellos, el abordaje sistémico que está en la noción de sustentabilidad, pensando en esa interacción importante entre los constituyentes de ese sistema, el análisis de esa situación y la acción a partir de esa dinámica multidimensional, esa relación que existe siempre entre los sistemas que tengamos y el contexto, lo que decía la compañera, ¿verdad? Y cómo tenemos que ir buscando ese equilibrio, ¿verdad? Entre los diferentes componentes y la construcción de conocimiento en relación con la realidad social, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a tener esa articulación con los actores. Latinoamericano en seguridad alimentaria y nutricional establecen esta frase, ¿verdad? Que es la que nos orienta, ¿verdad? A visualizar la multidimensionalidad en la seguridad alimentaria y nutricional, que la emergencia del paradigma sistémico está íntimamente ligado al contexto en que un conjunto de problemas globales está dañando la biosfera y afectando la vida humana de manera alarmante. Tales problemas no pueden ser entendidos y resueltos aisladamente, justamente por ser problemas sistémicos, o sea, por estar interrelacionados y ser interdependientes. Entonces, esas son las dimensiones que se identifican que están vinculados en la noción de seguridad alimentaria y nutricional. Primero está la ambiental, que es la que da la vida, la que permite los recursos para la producción de alimentos y sostener la vida. Si tiene un enfoque económico, como ha sido hasta ahora, ¿verdad? Va a permitir la concentración y centralización de los flujos económicos. Sabemos que hay empresas que dominan casi que el 50% de los alimentos que se venden a nivel internacional, ¿verdad? Si los recursos son destinados desde un enfoque más sociocultural, vamos a generar esa desconcentración de flujos, vamos a tener usos como vivienda, alimentación, festividades, religiosidad. Esta parte de lo nutricional que tiene que ver con lo sociocultural, porque es aquí donde generamos esa transformación de los cuerpos a partir del uso de estos recursos, y este es un indicador que nos puede medir la calidad del sistema alimentario en el que estamos. Para donde vayan, para uno o para otro, depende de la parte política, ¿verdad? Requerimos una mediación para dónde van los recursos, si para acá o para acá. Y estas acciones políticas, ¿verdad?, van a estar asociadas con la ética. ¿Cuáles son los pensamientos que están siendo orientados para esas acciones? ¿Y cuál es el conocimiento que vemos como verdadero? ¿El conocimiento científico o el conocimiento tradicional? ¿Avanzamos? Aquí hay un ejemplo, ¿verdad?, de cómo esta propuesta de análisis y de acción se generó a nivel local. Entonces, estas dimensiones están vinculadas con todos los pilares, pero estudiamos indicadores específicos para cada uno, asegurándonos que estamos buscando o entendiendo el problema como un todo, ¿verdad? Y no aisladamente, no estamos trabajando solamente con disponibilidad, o solamente con acceso, o solamente con consumo, sino de una manera integrada. Y realmente siempre, ¿verdad?, va a haber un intercambio con el contexto. ¿Cómo la seguridad alimentaria y nutricional entonces contribuye a las comunidades? Entonces, nuestra teoría, ¿verdad?, es que el estado nutricional es un indicador del sistema alimentario. Y vamos a verlo con un ejemplo que nos proporcionó el profesor Romano, ¿verdad?, sobre la cadena agroalimentaria rural indígena, y cómo vemos cómo el estado nutricional es multicausal y tiene que ver, ¿verdad?, con cualquier acción que hagamos desde la seguridad alimentaria y nutricional en diferentes ámbitos. Entonces, el estado nutricional o la nutrición, que es el ejemplo, ¿verdad?, se da por una serie de infecciones que se dan. Recuerden que el estado nutricional o que la utilización biológica va a depender de cómo estoy yo como ser humano para poder utilizar los nutrientes. Si yo tengo unas infecciones recurrentes, voy a tener un estado de salud que no es el adecuado para hacer uso. Y entonces, eso va a depender de la utilización que yo haga de esos nutrientes, si tengo lactancia o no, o tuve lactancia o no, de la manipulación de los alimentos que se hagan en el lugar, de lavado de manos y otras prácticas de higiene que hayan, pero además de la educación que se tenga para practicar.
También depende del agua, ¿verdad? Entonces, todos los que trabajamos con agua es fundamental. Si hay acueducto o no, si hay organización comunal o no, cómo es tratado esa agua, qué calidad tiene, ¿verdad? Cómo están dispuestas las excretas y cuál es la dinámica que tiene con las fuentes de agua. Las condiciones, la pobreza o el hacinamiento va a afectar más las infecciones y las condiciones de vida también está asociado a ello y si se tiene calzado o no, ¿verdad? Avanzamos si quieren. Y ese estado nutricional va a estar determinado por toda la cadena agroalimentaria, lo que estuvimos hablando, la disponibilidad, el acceso y el consumo, ¿verdad? Entonces, el consumo familiar va a depender de dónde, cuál es la fuente de los alimentos que yo tengo. Anterior para tomar una foto. Okay, entonces va a depender del consumo familiar y de ese consumo desde la fuente, si es de compra, si yo tengo posibilidad de autoconsumo, de recolección, como decía la compañera, ¿verdad? De pesca, etcétera, que me va a generar alimentos para el consumo. Si yo tengo forma de transformar esos alimentos en el hogar y cuál es el medio que utilizo para ello. ¿Cuál es la distribución que se hace dentro de la familia? Porque también tenemos nociones de distribución diferente, ¿verdad? Depende de las familias. ¿Cuál es la oferta que hay a nivel local, regional y nacional? ¿Y cuál es el acceso que hay para esas comunidades? Entre más distancia, más caro es el producto, ¿verdad? Y la capacidad agrícola y pecuaria que hay en esa dinámica, ¿verdad? O sea, el conocimiento que también está asociado en esa producción, que idealmente esperamos retomar, ¿verdad? Todo ese conocimiento agroecológico y los recursos que hay para esa autoproducción o producción nacional. Entonces, si ustedes ven la multicausalidad del estado nutricional y la relación directa que hay con el sistema agroalimentario en el que estamos inmersos. Avanzamos la última, creo. No. Y entonces, ¿qué pasaría, verdad? Por ejemplo, si esas infecciones fueran recurrentes y las condiciones son inadecuadas del hogar, entonces llegaríamos a un estado de nutrición, que no es lo que esperamos, y ese estado de nutrición va a generar círculos viciosos en diferentes ámbitos, que van a reducir la capacidad de desarrollo o de promoción de las familias, de las personas en los diferentes ámbitos en los que se encuentren. En el caso de la nutrición nos puede dar depresión, vamos a tener un uso menos de los nutrientes, vamos a tener letargo, ¿verdad? Anemia o energía, vamos a tener un niño más adelgazado o puede ser achicamiento después, que eso lo puede llevar a discriminación social y estereotipos. Si tenemos ya anemia o falta de energía, vamos a tener que tener tiempo para ir a la consulta médica. En la consulta médica va a haber más gasto familiar por traslado, porque se requieren comprar insumos, se requieren más tiempo. En la consulta lo que me va a limitar la posibilidad, por ejemplo, de que niños estén estudiando, ¿verdad? Y utilizando más horas en estudio. Hay menos estimulación en el medio, menos desarrollo psicomotor y bajo rendimiento escolar. Ese bajo rendimiento escolar, hay un trabajo, vamos a tener personas con un trabajo mal calificado, menor posibilidad de interacción social, no hay esa movilidad social y seguimos entonces con un círculo de pobreza que va a empeorar los procesos, ¿verdad? Entonces, vamos a tener menos disponibilidad de acceso a alimentos, una alimentación de baja calidad y cantidad y seguimos entonces con un aumento en las infecciones y el ciclo, ¿verdad? Reproduciéndose. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Esta es una lámina de Lincoln, perdón que no los puse, es buscar un círculo virtuoso del desarrollo humano, social, económico y político, ¿verdad? Entonces, lo que esperamos es que en ese desarrollo tengamos una equidad social, mejores condiciones para la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional y otros derechos fundamentales, un incremento de la calidad de vida y que eso siga avanzando. Entonces, lo que buscamos es promover la seguridad alimentaria. Si quieres consideraciones es la importancia del enfoque multidimensional, lo que nos obliga es a trabajar de una forma intersectorial y multidisciplinaria para abordar las acciones. No podemos pensar
que de una manera sola vamos a generar toda esa transformación local, sino que buscamos esa necesidad de trabajar con nosotros para entender los problemas y resolverlos. Por un tema de tiempo vamos a dar como un espacio para 2 preguntas. No sé si alguna persona tiene alguna. Bueno, y los que están conectados también, no sé si alguno tiene una pregunta. Sí, vamos a compartir en una carpeta todas las presentaciones. Es este. Carol, por aquí no veo consultas. Gracias. No. Pues tiene que abrirla. Tiene que abrir la presentación. Bueno, ahora vamos a dar inicio a la presentación sobre... ¿Usted tiene una pregunta? Sí. Buenos días, yo soy Gretel Mora de la región Huetar Norte. Es a modo de comentario. Me parece muy interesante todo el análisis de determinantes sociales que podemos ver dentro de las guías de alimentación. Ahora que hablaban de la parte del agua, nuestra región tiene una problemática en un sector con lo que es el mercurio. También eso es un determinante muy importante porque muchas de esas familias se alimentan de la pesca de justamente esos ríos que están contaminados. Entonces, también viendo la condición de los servicios de salud, esas áreas no cuentan con EVAIS ni con médicos, ¿verdad? Entonces, es toda una problemática de la cual yo considero que sería muy importante valorar por región cuáles son esos determinantes que están afectando la realidad de las comunidades. Porque en un principio, cuando veamos las guías, a mí me preocupaba mucho, conociendo las condiciones socioeconómicas de acceso y todos esos flujos migratorios, alimentos también que migran desde la zona norte de manera irregular, me preocupa mucho, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es un espacio también para poder ver el análisis de acuerdo a regiones, cómo viven, cómo es ese acceso de agua, inclusive la parte de las excretas que hablaban ahí, ¿verdad? Hay muchos hogares en la región Huetar Norte que no cuentan con un servicio sanitario. Es increíble, ¿verdad? En pleno 2023 en Costa Rica, pero esas son condiciones que tenemos en nuestras regiones. Entonces yo creo que es un análisis que también tenemos que trasladar para que ustedes también puedan analizar esa parte. Muchas gracias. Muchas gracias por su comentario. Sí, definitivamente creo que tenemos un gran trabajo por delante. Estamos iniciando.